toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos con nuestro primer entrevistado. Él es Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Fernando? Bien, gracias. A ver, conversemos un poquitito sobre lo anunciado ya en términos formales. No digo definitivo, porque siempre está la posibilidad de poder firmar el acuerdo de Escazú, pero por ahora se ha planteado que no se va a firmar el acuerdo de Escazú después de una serie de discusiones que se tuvieron. ¿Y qué significa esto en términos prácticos, Matías? A ver, el acuerdo de Escazú es un tratado cuyo objetivo es el acceso a la información, a la justicia, la protección de los defensores ambientales, consigna espacios de participación en procesos de impacto medioambiental, que tengan impacto medioambiental, supone acceso a esa información, supone ciertos estándares de calidad de los datos y roles del Estado en términos de garantizar que esa información esté disponible, por colocarlo en palabras muy sencillas. Y en materia de derechos humanos, no solo el secretario general de Naciones Unidas, cuando firma este tratado que Chile impulsó, cuando él escribe el prólogo, ¿no? Él señala que este tratado tiene por función colocarle un límite al abuso del medio ambiente, que efectivamente es un tema extremadamente, olvidado y rezagado en las políticas públicas de los distintos países. Por lo tanto, no firmar un tratado con esas características, la verdad habla muy mal del presidente Piñera y su política internacional, ¿no? Hay que recordar que Chile se niega a firmar este tratado mientras todavía preside la Conferencia de las Partes en Cambio Climático, la COP. Y hay que recordar que el mismo año 2018 está el audio del presidente señalando que este era un tratado muy importante que Chile había impulsado, lo dice el propio presidente Sebastián Piñera, convenciendo a otros partidos para firmarlo el año 2018, cuando el tratado ya tenía prácticamente seca la tinta, pero hoy no lo queremos firmar. Cuando se utilizó, además, ese argumento, por eso hemos dicho que esto es un engaño de parte del presidente, una movida comunicacional fracasada para colocar a Chile como un país líder en materia ambiental, pero que hoy día revela su verdadera cara. Fue parte de los argumentos con los cuales se argumentó que Chile era un país líder en materia medioambiental y respeto de los derechos humanos y por lo tanto un país progresista en materia de cambio climático para atraer la cumbre de cambio climático al país, la que finalmente no se pudo realizar justamente por el estallido en contra de las injusticias sociales que vivió el país. Entonces, en términos generales, la verdad, el no firmarlo supone una hipocresía gigantesca de parte del gobierno que preside el presidente Piñera y supone también una humillación al trabajo de los funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy merecida, muy innecesaria, al señalar que el tratado tiene imprecisiones, ¿no? Lo que supone desconocer el trabajo profesional de gente que se dedicó durante bastante tiempo, y hay que recordar que este tratado inició en el gobierno de Sebastián Piñera, fue una propuesta de su propio gobierno, de las buenas que tuvo, y termina no firmándose. Sí. Podría entrar en el detalle de cuáles son las imprecisiones, ¿no? Una de ellas, permíteme, Fernando, es realmente impresentable. Una de ellas es señalar que garantizar en el continente en el que más mueren defensores ambientales asesinados en condiciones oscuras y en las cuales las organizaciones como Global Witness han venido señalando que este es un tema permanente en Chile. Hay que considerar que Chile tiene muy sistematizados sus conflictos ambientales, pero es el país que más conflictos ambientales tiene y cada vez hay más situaciones oscuras, ¿no? Macarena Valdés, unas situaciones que Alejandro Castro, en el caso de Quintero, casos oscuros en los cuales hay una condición de oposición a proyectos de inversión o proyectos ambientales importantes, en las cuales hemos visto durante los últimos años un aumento progresivo de la persecución y del asedio por parte de empresas incluso hacia y particulares, ¿no? Hacia defensores ambientales, que el tratado señala que una de las imprecisiones es darle garantías de derecho a los defensores ambientales. Y la respuesta del gobierno es
que supone una condición de desigualdad ante la ley. Mientras ¿se entiende lo que estamos diciendo? Es no entender nada en materia de derechos humanos, ¿no? Es una confirmación explícita y por escrito, en una minuta que, como bien decían los académicos ayer, al unísono, ¿no? Estuvo hecha a la carrera para justificar una decisión que demoramos 6 años en publicar. Es primera vez que tenemos una minuta con los argumentos técnicos del gobierno, argumentos que son pobrísimos, y 2 años desde que el tratado está publicado y listo para la firma, a 4 días de la firma del periodo de firma que termina el 26 de septiembre, ¿no? En donde deberíamos haber todo firmado. Después de eso va a quedar disponible y va a entrar en vigencia cuando otros países la firmen. Muy probablemente Argentina, que lo va a tramitar el día jueves, va a seguir la tramitación, ya lo aprobó el Congreso. Hay que entender además que en Argentina se requiere voluntad política, no es fácil juntar al Congreso Nacional en un país federado. Costa Rica es muy probable que lo apruebe y nosotros estamos quedando rezagados para humillación de nuestras relaciones internacionales junto con Venezuela y con Cuba. Sí. Estamos conversando con Matías Azun, director nacional de Greenpeace. El gobierno ha planteado, el presidente más bien en su discurso, y lo que ha señalado su gobierno es que aquí hay cosas en el texto que eventualmente pueden ser perjudiciales para los intereses de Chile y particularmente mencionó un par de ellas. Una que puede ser susceptible de judicialización internacional de una forma que no es compatible con la soberanía chilena, y la segunda cosa que planteó también el gobierno es que, y el ministro de Relaciones Exteriores fue bien claro al respecto, que aquí en el acuerdo de Escazú había una serie de situaciones como no poder tener reservas respecto de algo, sino que había que de alguna manera comprarse el acuerdo completo, y que eso era distinto a otros acuerdos que Chile había firmado y que Chile sustentaba. Ahora, tú mencionaste una cosa que ya creo que todo el país conoce, porque lo vimos, digamos, el 2018 el presidente fue muy enfático en valorar el acuerdo de Escazú. Él, con justa razón, en ese momento se asignaba el liderazgo en materia medioambiental para Chile, pero tiene que, y el presidente no es alguien que yo por lo menos no lo subestimo, de que toma las cosas a la ligera en este tipo de materias internacionales, sino que las estudia, entre otras cosas, porque le interesa. Pero algo tiene que haber pasado entre ese momento y el discurso de ayer, por poner el ejemplo, para que de pronto todo lo que parecía valioso, lo que parecía tremendamente un paso adelante, al punto de convencer a otros presidentes de países que se integraran, de pronto dejara de tener ese valor y se bajara del barco quien había capitaneado esta idea. ¿Cuál es, a tu juicio, ese quiebre, ese cambio brutal? ¿Dónde se produce y por qué? Siempre es un agrado hablar contigo, Fernando, por las preguntas tan completas que me hace. Voy a intentar responder. A ver, en principio el acuerdo de Escazú no es impreciso, no tiene ninguna imprecisión. Todos los principios que consigna el acuerdo están tratados, el principio, por ejemplo, todo, no quiero entrar en detalle, porque si no vamos a entrar a picar demasiado fino, pero todos los principios están asociados a cuidar la protección medioambiental, a efectivamente permitir que no se tomen decisiones sin antes haber evaluado las consecuencias, y si son desconocidas, no tomar esa decisión sin conocer todas las características de lo impacto que se puede generar. Todas las decisiones medioambientales están, del principio de una fecha, todas esas decisiones están incluidas dentro de otros tratados internacionales. No hay imprecisiones en el Tratado de Escazú. Los tratados internacionales tienen estas características. Las posibilidades de ser demandados en Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos aumentan en la medida en que nosotros no suscribimos tratados de derechos internacional, no suscribimos además tratados que permitan homologar
y subir el nivel de nuestra legislación ambiental. Lo que está en juego en el Tratado de Escazú es efectivamente que cada día que nos demoramos en suscribirlo es un día en el cual no necesariamente tenemos todas las, no tenemos todas las condiciones medioambientales y de resguardo de las personas para efectivamente garantizar una debida protección del medio ambiente. El gran problema, y esa es la razón por la cual yo personalmente creo que el tratado no se está firmando, lo implicita la minuta del gobierno, justamente, llegando a un nivel de análisis un poquito más fino y entre líneas. El problema es que el Estado de Chile entiende la relación con el medio ambiente como una cuestión entre privados. Por lo tanto, el Estado no puede tomar posición sobre su protección. Por lo tanto, la protección de defensores ambientales, gente que no tiene los recursos, no tiene defensa judicial, no tiene el tratado versa sobre acceso a la justicia, ¿no? Y el gobierno de Chile responde: hay acceso a la justicia, claro, pero no tenemos el recurso. Las organizaciones comunitarias, la gente que vive en el Melón, por ejemplo, no tiene los recursos necesarios para luchar contra una empresa como Anglo American, que está extrayendo el agua de las napas subterráneas, literalmente secando al pueblo completo y cada vez solicitando más agua, a costa de que las personas no tengan agua suficiente ni siquiera para darse la higiene necesaria durante la madrugada. Situaciones como esa, en la cual la gente no tiene acceso a un defensor, no puede no puede producir las pruebas, no tiene antecedentes para poder trabajar. Cada vez que solicita información se la entregan tarde, mal y nunca, siempre de la mano de la producción de las empresas. Por lo tanto, nunca hay información independiente. En muy pocos casos hay información que no venga autodeclarada de las propias empresas, y ya vimos el caso de Barrick, en donde la empresa descaradamente le mintió a la justicia. Situaciones de asimetría de esas características, el gobierno, y que representando lo que ha sido la tradición histórica del Estado en esto, responde: bueno, pero son conflictos entre privados, ¿no? El derecho está. Si usted quiere, vaya y contrate un abogado. Pero hay una asimetría brutal. Chile, eso quiere decir en términos prácticos, usted puede eventualmente llevar a Barrick a la justicia si destruye glaciares, pero como evidenciamos el viernes de la semana pasada, te puedes demorar 25 años, ¿no? Y eso se sostiene con el esfuerzo y el sacrificio de comunidades que a su vez han sido asediadas y perseguidas por empresas multimillonarias que han contado, y digámoslo con todas sus letras, desde el gobierno de Lagos en adelante, con el amparo de los gobiernos, de los distintos gobiernos, ¿no? Hay que recordar, Lagos lo aprueba, Bachelet va a almorzar con la presidenta Bachelet se junta a almorzar con los gerentes de Barrick, ¿no? Se generan minutas especializadas y mecanismos de fiscalización que terminan permitiéndole a la empresa seguir trabajando y seguir regularizando el conjunto de barbaridades que estuvo realizando durante todos estos años. Entonces, el acceso a la justicia ambiental no es un tema menor. Tenemos escrita la letra que dice que en Chile podemos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y sin embargo, todos los días ocurren pics de contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví, cuestión que hemos hablado reiteradas veces contigo, que ha sido de los periodistas que más ha cubierto este conjunto de temas. Entonces, en términos específicos, la letra de la ley no alcanza para lo que está diciendo el tratado, que lo explica muy bien el secretario internacional de Naciones Unidas, el secretario global de Naciones Unidas, cuando señala que este es un tratado cuyo objetivo es la defensa del medio ambiente. Lo que pasó desde el 2018, cuando el propio presidente Sebastián Piñera señala que está comprometido con estos temas y que quiere firmar el Tratado de Escazú y que quiere impulsar que otros países lo firmen, tal cual acabas de señalar, lo que pasó es que de fondo lo que está en riesgo es la judicialización de proyectos contaminantes. Lo que está aquí en juego es la posibilidad de que activistas ambientales que están haciendo la diferencia porque el Estado abandona sus funciones en materia de protección ambiental, que esos activistas hoy día cuenten con herramientas y recursos necesarios para defender el medio ambiente, que finalmente, hay que señalarlo de manera enfática, es la variable que está incidiendo en la calidad de vida de todos nosotros. Vivimos en un país en donde no hay agua, y eso no es solamente porque no llueva. Cuando el ministro Walker sale a celebrar que la lluvia cae, sale a celebrar porque esa agua apenas toca el suelo tiene dueño, y uno de los grandes dueños es su familia. Entonces, la asimetría que hay respecto de cuestiones tan básicas como la protección medioambiental es gigantesca, y es justamente por eso, porque es un tratado que reduce desigualdades, que permite mejor participación pública, ni siquiera la modifica radicalmente, a mí me gustaría verla todavía mucho más,
considerada. Me gustaría haber considerado principios ambientales mucho más progresistas desde este punto de vista. Pero este tratado es un avance muy importante en materia de protección de los derechos humanos y es realmente impresentable que un líder de un país importante en la región en la que más mueren activistas ambientales en situaciones oscuras, son perseguidos también, ¿no? Estamos dentro del ranking de los peores países, Nicaragua, Colombia, Ecuador, son países en donde el nivel de violencia y particularmente contra pueblos originarios es muy alto cuando hay conflictos medioambientales, en Brasil, por ejemplo, y en la Araucanía, digámoslo con todas sus letras, ¿no? Situaciones como esa requieren un Estado líder, y lo que hicimos fue abandonar deberes, como hemos venido haciendo en materia medioambiental durante toda la pandemia. Sí, ahora Matías, estamos conversando con Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Hay cosas que me parecen curiosas dentro de los argumentos que se han dado. Una es esta de la posibilidad de judicializar en exceso los casos. Yo tengo entendido, y ayer conversando con Andrea Sangüesa en Última Mirada, creo que ella planteó el tema también, que la posibilidad de judicializar algo es algo que está disponible para cualquier ciudadano del planeta Tierra en términos de las cortes ambientales que pueden existir. No se necesita que haya un tratado para eso. Es que, de nuevo, sí, lo que ocurre es que es una minuta construida, la minuta de argumentos en realidad es una minuta para justificar una decisión que tiene un único asidero. Los negocios importan más que la vida, lo dijo el propio informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Chile el agua está privatizada. Al estar privatizada, están privados miles de ciudadanos de cuestiones tan básicas como la higiene personal y el sostén de sus necesidades. Así de claro lo dice Naciones Unidas. Y frente a esta situación y en medio de la peor pandemia, no tenemos un plan hídrico desde el punto de vista de gobierno. ¿Por qué? Porque supondría revisar y reasignar aquello que regulan entes privados, las juntas de vigilancia de las distintas cuencas. Lo dijo. Seamos muy claros en esto, la lectura política tiene que ser muy claro. El actual ministro del Interior, cuando en enero era senador y decidió no votar una reforma del Código de Agua, lo dijo muy claro. El problema no es que el agua esté privatizada, el problema es que los privados no tienen suficientes herramientas para gestionar el agua. ¿Se entiende? Algo tan básico solo se regula en materia privada, no es distinto de las AFP, no es distinto de la educación, no es distinto de la salud. Cuando resulta que tiene que haber una respuesta pública, son unos poquitos litros disponibles día a día. Hay que recordar que la minuta del gobierno el día de ayer dice algo que es realmente descarado. Señala que una de las posibilidades en las cuales se podría aumentar innecesariamente la burocracia, la participación, el proceso de dilación respecto de las respuestas urgentes que necesita la ciudadanía en materia hídrica, sería el proceso de participación para la asignación en procesos de asignación de derechos de agua para los aguas potables rurales, los sistemas de agua potable rural, los APR, que son los sistemas que abastecen como cooperativas en las zonas rurales de agua a los poblados de menor tamaño, no a los sectores urbanos que están cubiertos por las empresas sanitarias. Entonces el gobierno lo que dice es: podríamos tener procesos de participación pública que dilatarían la respuesta frente a estos temas. Y hay que ser muy, muy, muy carepalo para decirlo, porque la realidad es que llevamos casi 6 meses de pandemia, 6 meses en estado de emergencia, en donde el presidente tiene la potestad y por ley el estado de emergencia establece que la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades básicas de las personas, incluso si es necesario adquiriéndolos a su costo, de distribuir los bienes básicos, como el agua. Y hay que recordar que el 8 de abril la Seremi de Valparaíso indicó al Ministerio del Interior entregar el doble de agua en camiones aljibe que se estaban entregando, ¿no? Eso ocurrió en abril de este año, en medio de la pandemia, porque hay gente que no tiene ni siquiera el agua para lavarse las manos y consumir durante un día. Ese es el agua que estamos entregando, agua que no está fiscalizada, que no tiene calidad, que puede traducirse en medio de la peor pandemia, incluso en una razón para enfermarse más todavía si el agua no cuenta con las condiciones de higiene necesarias. Y el día 16 de abril se emitió un nuevo decreto desde la propia Seremi de Valparaíso señalando que eso se daba de baja. Cuando la Cámara de Diputados le preguntó a las autoridades que nunca fueron al Congreso, respondió el director general de Agua y la razón fue: es muy caro.
No estamos en condiciones de entregarle a la gente el agua que necesita, porque sale muy caro para la región de Valparaíso. De eso han pasado 5 meses. 5 meses en donde este gobierno indolente no entregó 1 litro de agua y tiene a miles de personas protegidas del COVID. Lo dijo expresamente el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y también lo señaló el ministro Antonio Moreno, hoy a cargo del MOP, porque viven lejos, entonces la probabilidad de que se contagien es más baja, así que vivan sin agua nos sale muy caro, así que se las tienen que arreglar con lo que hay. Fue textual lo que nos dieron a entender, textual lo que le dijeron a más de 2 millones de personas que dependen de sistemas de agua potable rural que están literalmente secos porque chupamos las cuencas al extremo. Y estamos preocupados ahora de no firmar este tratado porque podemos tener un proceso de participación comunitaria para la asignación de derechos de agua potable rurales que va a demorar 1 mes y medio. ¿En serio? O sea, viven en Júpiter. Es realmente indignante la calidad de la respuesta, la mediocridad, el desconocimiento sobre los tratados internacionales de derechos humanos, el desconocimiento de la cuestión medioambiental, el desconocimiento de las cuestiones más básicas de América Latina. Es como si vivieran en un monopoly, desconociendo completamente la realidad de los conflictos ambientales que hay en Chile. Lo que está pidiendo este país a gritos en el proceso constituyente que estamos viviendo es más igualdad, es más justicia, es acceso a condiciones de simetría. ¿Quién en una comunidad indígena puede leer un informe de 600 páginas escrito por un especialista en plantas respecto del daño de humedales? Sino una organización que se ha preparado y que ha luchado. ¿Eso no debería ser un derecho? ¿Tiene que ser un ejercicio de sacrificio de esa comunidad? ¿No puede haber personas defendiendo el medio ambiente? Porque esos mismos argumentos, en el caso Barrick, los tomó el Consejo de Defensa del Estado para proteger nuestra nación. Hay que reconocer, organizaciones como la nuestra hemos denunciado los impactos de la salmonicultura, cuando hizo el vertido de salmones, cuando durante el último tiempo ocultó información utilizando dinero del propio Estado para mentirle al gobierno y hacer subreportes de mortalidades y de problemas ambientales asociados a la salmonicultura. Nosotros producimos esa información, nosotros la generamos con apoyo de toda la gente. No hay entidades públicas generando ese nivel de impacto. Cuando no damos abasto, nadie lo hace. Pero termina el Consejo de Defensa del Estado tomando partida en esos juicios. Entonces, es realmente indignante, a mí realmente me sorprende. Finalmente lo que están haciendo es evitándole problemas judiciales a los ricos que hoy día hacen negocios en materia ambiental, no a la gente de esfuerzo que trata de producir un desarrollo sustentable. Es una señal muy clara al mundo empresarial de que Chile está disponible para que se sigan cometiendo abusos. Sí, nosotros quedamos en esta pasada dentro de los países los minoritarios que no han ratificado. Entre los que estaban, entiendo, El Salvador, creo que está Venezuela, está Cuba. Sí, Perú, Venezuela, Cuba, sí. Y varios países más. Probablemente lo van a ratificar Argentina y Costa Rica, y esperemos algún país más. Se necesitan 11, y vamos en 9, así que basta con esos 2. Sí, Matías, en todo caso, entiendo que el que se haya una negación hoy a firmar no implica necesariamente que uno no se pueda abordar en el acuerdo de Escazú más adelante, ¿verdad? No es una decisión definitiva que te deja fuera. No, los tratados internacionales en general demoran muchísimo tiempo, lamentablemente, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, Chile podría suscribirlo el 27 de septiembre de este año, incluso, ¿no? Sin embargo, cada día que pasa es el problema. O sea, aquí la señal política es la que importa. La señal política de no suscribir un acuerdo cuyo objetivo es generar simetría y justicia ambiental. Justicia en materia de derechos humanos, justicia en materia de derecho, punto, ¿no? La señal es la compleja. Podríamos suscribirlo después, pero la posición del gobierno, lamentablemente, ha sido que no le gustan las comas, le parece que hay algunos conceptos que no entendieron. Entonces, en términos bien específicos, lo que ellos están diciendo es un poco la posición hipócrita de Trump con el Tratado Internacional de Clima, ¿no? Lo que están diciendo es, o me lo cambian o no lo firmo. Y yo me pregunto qué otras cosas tienen que cambiar para que realmente Chile pueda firmarlo, ¿no? Evidentemente es un tratado que va a mejorar las condiciones de acceso a la defensa del medio ambiente y por lo tanto
a la posibilidad de que un país, quiero ser muy claro en esto, Fernando, porque la gente que nos escucha dice, estos suponen a todo, tienen opiniones políticas. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de desarrollar negocios que sean sustentables. No estamos en contra de la industria, lo que estamos en contra es de la industria que contamina, ¿no? Estamos hablando en contra de industrias que literalmente drenan las napas subterráneas porque no optimizan el uso de agua, de industrias en las cuales se destruyen glaciares porque es más barato hacer minería con dinamita a rajo abierto, ¿no? De minería que no debiera terminar produciendo carbón para contaminar a los niños de Quintero y Puchuncaví, siendo que somos el país con mayor radiación solar en la zona norte del país del mundo. Lugares en donde nosotros podemos ser un país líder con ciertas industrias en producción de ciertos productos elaborados, ojalá, podemos hacer ese tipo de gestiones sin necesidad de destruir el medio ambiente. Podemos tener una acuicultura sustentable, sin lugar a dudas, de especies nativas, no de salmones teñidos con químicos, bañados en antibióticos que requieren 3 veces más kilos de proteína de otros animales, por eso requieren la pesca de arrastre, para alimentar 1 kilo de salmones. De lo que estamos hablando es del fin del saqueo. De eso es lo que estamos hablando. Y situaciones como esa en ningún caso afectan los intereses del Estado, afectan los intereses de los privados que han generado lucro sobre la destrucción del medio ambiente. Ese es el problema y esa es la razón por la cual la cuestión medioambiental está tan entronizada, está tan dentro del espíritu de este proceso constituyente. Y eso es lo que el mundo político, que espero que me esté escuchando, tiene que entender también. Necesitamos industrias más sustentables, y una industria más sustentable es una industria que no le teme a la participación, no le teme a la transparencia, no le teme al respeto a los derechos humanos y no le teme a la protección del medio ambiente a través del acceso a la justicia. Ese es el problema. La concepción en este sentido sería, si pongo más carabineros va a haber más delincuencia. ¿Dónde la vieron? ¿No? Realmente de loco, es demencial lo que está señalando la minuta del gobierno. Deja ver una posición todavía más regresiva, todavía más ignorante en materia de tratados internacionales. Que por lo demás, y permíteme, todos los tratados de libre comercio que hemos firmado tienen todavía más condiciones de sacrificio de la soberanía que este tratado, que lo que hace es nivelar hacia arriba para hacernos parte de una comunidad internacional que coloca a América Latina en el camino al desarrollo sustentable. Por el contrario, preferimos que nos demanden corporaciones completas porque protejamos, si firmamos el tratado libre, varios tratados de libre comercio, si firmamos el TPP, si Chile decide prohibir el tabaco, hay que compensar a las compañías de tabacaleras como Estado. Entonces, ¿y nosotros perdemos soberanía? No, la verdad no se sostiene por ningún lado. Matías Azun, director nacional de Greenpeace, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Matías, que te vaya muy bien. A ustedes, pues muchas gracias. Chao.